Hola y bienvenidos a La Nocturna. Primero que todo, quería darle un saludo a la clase 4B y 5B de la Escuela Nuestra Señora de Fátima en Pereira. Lo otro que les quería compartir es que tengo una prima que acaba de lanzar su canal de ejercicio. Está súper bueno su canal y si la quieren seguir voy a compartir su canal que se llama Lina V. El enlace se encontrará en la descripción. ¿Ustedes recuerdan las historias de las brujas que se pueden ver bajando del monte como bolas encendidas de fuego? ¿Alguna vez las vieron? ¿O la historia de la malvada Baba Yaga cuya casa se encuentra en el bosque, posada sobre una pata de gallo? Las historias sobre brujas y brujería sin duda se encuentran alrededor del mundo. Hoy, les traigo una colección muy diversa de historias verídicas sobre estos espeluznantes seres. Espero que les gusten. Comenten si tienen una historia sobre brujas y no duden en compartirla. Norwich es una antigua ciudad medieval en Inglaterra que tiene muchos lugares antiguos, hermosos e interesantes para visitar. Uno de sus edificios más famosos es la imponente Catedral de Norwich, frente a Tombland, que se encuentra junto al río Wensum. Un sábado, ocupada explorando mi nueva ciudad, visité la catedral y después, al deambular por la edificación, decidí explorar el claustro de la catedral. Era una tarde soleada de octubre, con muchas hojas de otoño en el suelo. Realmente estaba disfrutando de mi caminata cuando me topé con un callejón empedrado al final de algunas casas y decidí ver a dónde conducía. El piso y las bardas estaban empedradas y las paredes tenían una altura de 3 metros, por lo que no podía ver por encima de ellas. Sin embargo, al principio podía escuchar a las personas del otro lado hablando en sus jardines y niños jugando, así que aunque me encontraba sola en el callejón, no me sentía sola. Pero a medida que avanzaba, el callejón comenzó a cambiar de direcciones constantemente, y aunque el cielo estaba azul y el sol todavía no se ponía, comencé a sentirme cada vez más incómoda. Ya no podía escuchar las voces provenientes del otro lado de los muros y, cuando lo pensé, me di cuenta de que, de hecho, no podía escuchar nada. Ni pájaros, ni tráfico, ni siquiera viento. Y sin embargo, la catedral estaba en medio de una ciudad de tamaño razonable. Comencé a sentirme nerviosa y mi cuero cabelludo comenzó a rizarse. Así que aceleré el paso, pensando que ya había estado caminando durante bastante rato y que el callejón no podía continuar para siempre. Pero cuando doblaba en cada curva ciega, esperando ver el final de lo que comenzaba a parecer un laberinto, solo me encontraba con otro tramo de callejón. Comencé a trotar, y aunque no había visto a nadie desde que había entrado en el callejón y no podía escuchar ningún paso de los adoquines detrás mío, tuve la creciente sensación de que alguien o algo malo me seguía. Y me seguía de cerca y que las paredes me estaban sofocando. Empecé a tener dificultades para respirar y me di cuenta de que también comenzaba a sentirme mareada. No quería desmayarme sola en este callejón y decidí correr. Después de lo que pareció una eternidad, giré en la esquina y de repente salí corriendo a una calle perfectamente normal al lado del río y los sonidos de la ciudad volvieron. Me di cuenta de que estaba temblando. Mis manos y mi frente estaban sudorosas y no tenía ni idea de dónde estaba. Me recargué en la pared y me repuse. Luego detuve a una transeúnte y le pedí instrucciones para regresar a la plaza del mercado en el centro de la ciudad.
desde donde pude encontrar mi propio camino de regreso al campus. No tardé mucho en regresar a la plaza del mercado, pero cuando miré mi reloj me di cuenta de que había estado en el callejón durante casi 1 hora. No me hacía ningún sentido, ya que no podría haber caminado tan lejos, pero no quería pensar demasiado en eso, y me dije que tal vez todos los giros y vueltas que hacía en el callejón había sumado tanto tiempo. En la clase del lunes le conté a algunos compañeros sobre el callejón en los terrenos de la catedral y cómo de pronto se había vuelto realmente espeluznante. Una de las estudiantes más maduras de nuestro curso me escuchó. Ella había vivido en Norwich durante años y sabía mucho sobre su historia. Me preguntó si el callejón era viejo y adoquinado con paredes altas y que conducían al claustro de la catedral, y le dije que sí. Ella me llevó aparte en silencio y me explicó que no estaba sorprendida de lo que sentí, porque esa era el callejón por donde arrestaban a las personas acusadas de brujería antes de quemarlas vivas en la hoguera. Norwich tiene una enorme historia con brujas. Aunque viví en Norwich durante varios años y a menudo visitaba la catedral, nunca volví a caminar por ese callejón embrujado, justamente por lo que me sucedió esa tarde, hasta que un día una amiga del extranjero vino de visita. La llevé a la catedral y allí le conté sobre el callejón y lo que había experimentado. Ella insistió en que lo recorriéramos, pero cuando me detuve y comencé a poner excusas, me prometió que si las cosas empezaban a ponerse feas, simplemente regresaríamos y ella se quedaría conmigo en todo momento. De mala gana, acepté. El callejón era exactamente como lo recordaba, con su piso adoquinado, seco y altas paredes empedradas que daban a los jardines de algunas casas. Después de unos 10 minutos como máximo y solo unas pocas vueltas, de pronto nos encontramos nuevamente en la calle principal. No me hacía ningún sentido, sobre todo por lo que pasó la primera vez que estuve ahí. No me hizo ningún sentido en ese entonces y aún me sigue pareciendo un misterio. Antes que nada, debo poner en contexto. Verán, yo vivía en lo que antes fue una zona rural, así que todavía la gente mayor tiene historias muy turbias de lo que hoy en día es una ciudad. Hay algunas que se han convertido en chistes locales. Entre mis amigos y la mayoría de conocidos que teníamos lo mismo pasaba con esta, al menos hasta que la vimos en carne propia. Todo comienza un día en la primaria. Éramos 5 los que estábamos pateando el balón en la cancha trasera de la escuela, que no era más que un terreno baldío anexado a la institución. Pasó lo que siempre pasa y yo, don Tontín, se le ocurre volar el balón por la reja y peor, tantito directo al arroyo que pasa justo al lado de la primaria. Como buenos infantes, solo pudimos observar cómo se perdía en la profundidad de que para estos tiempos el arroyo era más un desagüe pluvial que solo se llenaba en días muy lluviosos. Pasaron cerca de 10 minutos, cuando algo, casi por instinto, llamó mi atención. Algo caminaba por las enredadas curvas de ese viejo río seco. Realmente me impresionó, ya que se veía como una película de terror japonés. Una mujer con camisón blanco y cabello negro mojado. Yo, en mi inocencia, pensé que era mi imaginación, hasta que oí uno de mis camaradas decir: ¿vieron a la ruca del aro? ¿O me aluciné? A lo que todos nos quedamos con el corazón en la mano y algo sucio en los pantalones. Pasaron los años y aquel recuerdo que me había impresionado y desconcertado quedó sepultado en mis pensamientos junto con las preocupaciones de la vida estudiantil de bachiller. Un día me topé a una conocida de la prepa
que casualmente vivía por donde mismo que yo, e inevitablemente empezamos a contar historias con ese tema, y pues relaté mi experiencia. Ella se quedó boquiabierta y me dijo, ¿viste a la bruja del arroyo? Y pues mi cara fue algo como, no, valió. Y me empezó a contar la experiencia de su papá hace muchos años, de cuando el arroyo era un río, que en una noche tormentosa tuvo que cruzar a pie por el violento río. Cuenta que escuchó como si alguien se ahogara, como cuando las burbujas del aire salen con desesperación. Él intentó mirar, pero al momento de acercarse, una mujer con la misma descripción que la que vi yo, sale del río como si nada y se le paró enfrente. Evidentemente el señor corrió, o si no, pues no estaría contando la historia. Pero aquí no acaba la historia, compañeros. Todavía me tocaba un encuentro más personal con esta mentada bruja. Esto ocurrió otro par de años más adelante y un amigo, terco ese amigo, quería sus fotos en el arroyo en la noche. Total, acepté. Yo no perdía nada. En fin, bajamos el arroyo y caminamos con cautela para no alertar a cholos y malandros. Pero todo el trayecto sentimos que nos seguían. Escuchábamos pasos detrás de nosotros y nos aventaban piedras desde la primaria. Que a esas horas no debería haber nadie ahí. Y ahí me tienes, metiéndole miedo a mi camarada, diciéndole lo que sabía de la bruja y las cosas que me habían pasado. Bueno, tomamos las fotos sin más problemas y estuvimos ahí cerca de 1 hora comiendo porquerías. Ya al final, cuando estábamos guardando todo para tirarlo en otra parte, algo volvió a llamar a mi instinto. Literalmente sentí a alguien que me miraba. Al voltear, entre una de las curvas pude observar como una mujer con pelo suelto se escondía mientras nos veía, lo cual era muy difícil ya que estar parado en donde ella estaba significaba estar en un lago de agua estancada, que es un extremo resbaloso. Yo pues como buen mexicano dije, patas pa' qué las quiero, y corrí sin decirle nada a mi amigo. De repente solo escucho un grito de mi amigo y veo como el güey me rebasa en corrida. Literalmente al vato le salieron alas esa noche. Cuando me supera, sentí como algo se pega en mi espalda, o bueno, más precisamente como algo corría justo detrás de mí y dije, diablos, ¿ahora qué hago? Mi primer pensamiento fue y cito a mi cerebro, métele un puño. Total, me decidí a voltear y que no veo a nadie. Nadie estaba parado ahí. Ya me calmé y subí tranquilo, tiré la basura en un bote y fui con mi camarada, que todavía había corrido como unas 5 cuadras, y me dice, ¿viste esa cosa? Y pues sentí alivio porque pensé, si me la aluciné y corrí, qué bobo me voy a ver. Ya al final de la historia compramos unos tacos y nos calmamos. Pero queremos volver con las cámaras para ver si la podemos grabar. Me contó un médico en la ciudad de Tampico que unos trabajadores de una paraestatal llamada Pemex, Petróleos Mexicanos, por los últimos 70 u 80, fueron a trabajar de México a Cuba para apoyar a esta isla en el desarrollo de su industria petrolera. En uno de los días de descanso, un trabajador de Pemex, aparentemente era un ingeniero con un muy buen salario, acudieron a un bar o algo que sería equivalente de eso, y comenzó a tomar su actitud de muy, diciendo cosas peyorativas a los lugareños,
los cubanos esto, los cubanos otro, que los cubanos creían puras pendejadas, que eran puras supercherías, que la brujería era cosa de gente ignorante, inculta, que no existía, etc. Así estuvo toda la noche, hasta que fastidiado, un cubano que estaba en el bar le dijo: «Oiga, amigo, ¿usted cree que la brujería son puras pendejadas?». Y la plática se dio así. Sí, sí lo creo, 100%. ¿Y se atrevería a tomar un brebaje de aquí? Pues claro, esas cosas son de gente ignorante. Al fin de cuentas, se lo tomó. Las personas que lo acompañaron mencionaron que la bebida era similar a un mojito cubano, pero con poco líquido, similar a la cantidad que tendría un caballito de tequila. Sus compañeros de copas mencionaron que apenas lo terminó de beber ese líquido, el rostro se le tornó de una expresión llena de horror. Comenzando a gritar, se regresaron con él casi cargándolo al hotel en que se hospedaban, lugar en el que se pasó durante toda la noche gritando que veía cosas horribles, demonios, muertos, brujas, etc. Acudieron con su médico para que lo revisara. Era médico general, le hizo estudios y le administró sedantes, pero con escasa o nula respuesta, por lo que decide que regresan a México. Es recibido en su unidad médica, donde le administran antipsicóticos y otros medicamentos con escasa respuesta, llegando a realizar múltiples estudios de imagen como TAC, IRM, etc., pero también de toxicología, los cuales no arrojaron nada. La esposa, que también era derechohabiente del IMSS, otra institución médica, llena de desesperación al no ver ninguna mejoría, pide que sea atendido ahí. En este lugar donde lo conoció el médico que me contó la historia, al ver el cuadro psicótico tan aberrante, decide retirar toda la medicación y comenzar con un neuroléptico llamado haloperidol, el cual es conocido como de los viejitos, pero de gran potencia antipsicótica, llegando a dosis impresionantemente altas como 60 miligramos, cuando usualmente no es necesario administrar más de 10 o 20. Lo que buscaba el médico es lo que se conoce como neuroleptizar, es decir, llegar al máximo que tolera un paciente antes de mostrar efectos adversos del medicamento. Pero al llegar a los 60 miligramos y no observar ninguno, optó por mantener esa dosis y agregar otros medicamentos con fines sedantes. Solo hasta después de 3 o 4 semanas se comenzó a ver mejoría, para que al cabo de unos meses se diera todo el cuadro. El trabajador de Pemex mejoró el grado de poder trabajar, pero no volvió a ir a la isla. Nunca se supo qué fue lo que le dieron. Pero basta con ver películas como La serpiente y el arco iris para darnos cuenta que la línea que divide la brujería se cruza en muchos puntos con la ciencia. Ayer entré en una tienda para brujas con una amiga. Mi amiga era genuinamente curiosa y practicaba la brujería. No me importó en lo absoluto, me pareció interesante, al menos eso pensé. Mientras ella buscaba velas, yo exploraba la tienda. En la tienda las paredes estaban pintadas de negro con las luces tenuemente encendidas. Había una sección en la parte de atrás donde vendían animales muertos en frascos de vidrio. Esto me dio escalofríos y me puso la piel de gallina. Lo único que pude hacer fue rezar por ellos. Unos 5 minutos después, todavía estando en la tienda, noté que mi cuerpo se sintió frío como el hielo. Era un día cálido y soleado en mi ciudad. ¿Por qué me estaba congelando? Y justo entonces sentí como si algo se deslizara dentro de mi cuerpo. Fue sutil, y después de algunos pensamientos de asombro y confusión,
me olvidé de todo. Unas horas más tarde en casa me sentí bastante cansada. Probablemente fue solo agotamiento porque fue un día divertido caminando por mi ciudad. Sin embargo, por alguna razón quería dormir temprano. Fue a las 6 de la tarde. Me di cuenta de que algo estaba mal, pero lo ignoré e intenté volver a dormir. De todas maneras, no pude. Estuve dando vueltas y vueltas. De repente me estaba muriendo de hambre. Me levanté de la cama y le pregunté a mi madre si había algo para comer. Comí, pero no pude masticar normalmente. Todo parecía fuera de lugar. Cuando caminé, todo estaba en cámara lenta. Me sentí mareada y caí de rodillas. Rápidamente me levanté y regresé lo más pronto lo que pude a la cama. Unos minutos más tarde me levanté nuevamente, pero esta vez sentí que tenía que vomitar. Nada salió después de muchos intentos. Sentí un dolor en la parte inferior del abdomen. No se sentía como calambres menstruales. Fue tan doloroso que me desmayé. Lo siguiente que vi cuando me desperté fue una aguja en mi brazo, conectada a un tubo que llevaba una vía intravenosa. Estaba en el hospital. Los doctores dijeron que estaba bien. Nada estaba mal con mi cuerpo. También me sentía bien. En este momento, mientras escribo esto, no me siento diferente ni enferma. Así que llegué a la conclusión de que un espíritu maligno entró en mi cuerpo el día que visité esa tienda de brujas. Nunca me ha interesado este tipo de historias, pero en mi primaria teníamos una maestra que era indígena, que nos contaba historias de terror de su comunidad y más de una vez habló sobre brujas y de ese tipo de cosas. Sin embargo, lo contaba con total seriedad, más de lo que te puedes imaginar. Entre todas sus historias habló sobre cosas que ella misma vivió o que sus familiares lo hicieron. Igualmente, lo contaba con todo lujo de detalle, desde personas que se convertían en animales, que los llamaban con un nombre de su lengua indígena, que no recuerdo exactamente, pero nos dice que esa palabra se traduciría como bruja al español, que estas personas fueron vistas como búhos, palomas, perros, etc., y que ella venía de una familia vidente y que le tocaban ver cosas extrañas en la gente de su pueblo. A mí, a esa edad, era un niño realmente incrédulo de la religión y lo sigo siendo ya que estaba en un colegio católico. Bueno, ese colegio lo odiaba y mucho más de esos relatos sobrenaturales. Pero lo que realmente me aterró fue que esa maestra era increíblemente inteligente y capaz de usar su razón lo suficientemente que me parecía alguien muy confiable, porque se veía que era consciente de que esas cosas suenan a estupideces, pero lo dijo con tanta sinceridad y eso fue lo que realmente me aterró. También nos contó historias de ese colegio en el que ella llevaba trabajando ahí desde hace muchos años, que adivinaba embarazos, predecía muertes, etc. De todo nos contaba realmente. Hola, muchas gracias por escuchar. Espero que les hayan gustado las historias. Si les gustaron, dale un like y no te olvides de suscribirte para nuevas historias cada semana. Si has tenido una experiencia extraña y la quieres compartir, envíalo al correo que se encuentra en la descripción. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.